la mejor de todas. Es la mejor del mundo mundial. Excelente. Al personal de la CEDH y público en general, tanto presencial como a distancia, que nos acompañan. Como primer número del día de hoy, me complace darles primeramente las más cordiales bienvenida y presentarles a las distinguidas personalidades que nos van a acompañar, que nos honrará con su presencia. Primeramente en el presidium. Les pido por favor un fuerte aplauso para la doctora Rosa María de la Torre Torres, fundadora y coordinadora de General. Aplauso para la doctora Brenda Yesenia Olalde Vázquez, coordinadora operativa del Grupo de Investigación. Y les pido un fuerte aplauso para nuestro invitado especial. Primeramente, y bueno, ya entrando como tal en la materia justamente que nos ocupa el día de hoy, tenemos la primera conferencia titulada Derechos sin adjetivos, derechos para todos, a cargo de la doctora Rosa María de la Torre Torres, a quien cedo el uso de la voz. Julio, por haber sido el vínculo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para organizar este evento. Quiero reconocer públicamente tu interés por el derecho animal y que has estado haciendo muchas actividades para incorporar el tema de los derechos de los animales en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quiero agradecerle, por supuesto, a la doctora animal que nos acompaña el día de hoy. No es la primera vez que compartimos mesa, ya hemos compartido muchos foros. Y también quiero agradecer a mi amiga Vero Ortiz de Uruguay. Está con nosotros una conferencista desde Uruguay, está conectada en línea. Y también quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo este evento a través de Facebook Live. Y por supuesto a Hugo, que Hugo hace unas cosas impresionantes por los animales. Aprovecho para el público que nos acompaña y para quienes están en línea, platicarles que Hugo organiza cada año una carrera atlética, caminata también para los que no corren, que se llama Carrera Mi Mejor Amigo. Es la única carrera en Morelia en la que puedes correr con los miembros no humanos de tu familia. Y todo lo que se recauda en esa carrera se dedica a campañas de esterilización. Es algo muy importante. Platicábamos con los chicos del sistema michoacano de radio y televisión ahorita, lo importante que es que todos los que tenemos animales en nuestro hogar les demos el cuidado necesario. Y el primer acto de amor que podemos hacer hacia nuestros animales en compañía es evitar que se reproduzcan de manera irresponsable, para evitar todos los animales que terminan en la calle teniendo vidas muy, muy complicadas. Y también quiero agradecer a todo el público presencial que nos acompaña el día de hoy. A mí me emociona mucho que tenemos chicos y chicas de secundaria, de primer año, asumo, el color del uniforme me lo dice. Me emociona mucho que podamos hablar con jóvenes porque ustedes son el futuro del derecho animal. A veces cuando hablamos ya con los abuelitos o con las personas mayores, tienen muchos prejuicios y dicen, no, ¿cómo los animales van a tener derechos? Cuando nosotros lo que buscamos es hacer un cambio de cultura y reconocer que todos somos animales y que todos podemos tener derechos. Evidentemente habrá derechos que los animales no tengan. Por ejemplo, un animal que puede exigir el derecho a la educación, ¿no? Como ustedes sí pueden exigir el derecho a la educación, pero el derecho a la vida, el derecho a que se respete nuestra vida. Platicábamos con ustedes antes de la conferencia y me daban ideas muy interesantes sobre algunos derechos que podríamos pensar para los demás animales, como podría ser el derecho a tener un techo digno, también como nosotros, a que en estas épocas de frío no los pongan a dormir en la calle o en la cochera, etcétera. El derecho, en resumen, a no ser tratados como cosas,
porque los demás animales no son cosas, no son objetos. ¿Por qué? Porque sienten, pero también, habíamos dicho, porque tienen complejos estados cognitivos, dicen los especialistas. Eso no es otra cosa más que pensar. Todavía hay mucha gente que piensa que los animales no piensan. Y sí, pueden sentir dolorcillo, pero no pueden sufrir. ¿Y qué creen? Sí, los animales piensan y sienten. Y esto no lo digo yo porque me gusten los animales. Van a decir, ay, pues a Rosy porque le gustan los animales y se inventa estas ideas. No, déjenme que les cuente que en el año 2011 se reunieron en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, los mejores neurocientíficos del mundo. Es decir, las personas que estudian cómo funciona el cerebro, no solamente humano, sino también animal. Y emitieron una declaración muy importante, que es la Declaración de Cambridge, de la que Vero les va a hablar un poquito más, que dice que después de haber estudiado durante mucho tiempo a los demás animales, se llega a la conclusión de que los animales tienen conciencia. ¿Qué implica tener conciencia? Darte cuenta de quién eres y de lo que te pasa. Ahorita platicábamos de cuando nuestros animales en compañía hacen alguna travesurilla por ahí y de repente llegamos a la casa y los vemos así como todos arrepentidos, ¿no? Ellos saben que hicieron mal. Eso es tener conciencia. El poder percibirse a sí mismos como sujetos y percibir el entorno que los rodea. Y esto los dota de una capacidad de tener intereses. Los animales tienen sus propios intereses. Nosotros tenemos un interés, por ejemplo, primero que nada, en vivir. Nadie queremos que nos quiten nuestra vida. Nadie queremos que saliendo de aquí nos atropellen. Tenemos en ser libres, en poder ir a donde queramos, en poder dedicarnos a lo que queramos. Ellos también tienen un interés en ser libres. ¿Se imaginan ustedes pasar su vida encerrados en un espacio como el baño de su casa? O sea, piensen pasar 20 o 30 años en un espacio como el baño de su casa, sin ver a ningún otro ser humano, sin poder platicar con ningún otro ser humano. ¿Saben a quiénes les está pasando esto ahorita, muy cerca de nosotros? A los animales que viven en el zoológico. ¿Quién de ustedes ha ido al zoológico de Morelia? ¿Han visto la pantera que vive ahí? ¿Sí? ¿Cuánto mide la jaula de la pantera? Si no saben, yo se los digo, porque la he medido con una de estos láser que sirven para medir. Mide 12 metros por 6 metros. Un animal cuya naturaleza lo invita a correr, a cazar, a convivir no solamente con individuos de su propia especie, sino con otras especies, a dormir. ¿Saben dónde duermen las panteras y los leopardos? En las copas de los árboles. Les encanta trepar y dormir ahí. No hay un solo árbol en esa maldita jaula. ¿No podría ser que esa pantera tuviera derecho a vivir en libertad por encima del derecho que tenemos nosotros de darnos el gusto de ir a verla triste y deprimida? ¿Ustedes han visto las focas que están en el zoológico? ¿No les han notado algo? La próxima vez que vayan, vean sus ojos. Están ciegas, completamente ciegas, porque el agua de una pileta como donde las tienen no tiene el grado de salinidad adecuada. Ellas están acostumbradas a vivir en agua salada. Y si el agua no tiene la salinidad adecuada, sus ojos literalmente se queman. Es como si a ustedes los pusieran a vivir dentro de agua súper ácida. Se les quema su piel, se les quema sus ojos. Eso es lo que viven los animales. ¿Por qué los seres humanos sometemos a los animales a esos tratos? Con esto voy avanzando un poquito con un término que quiero que se lleven. ¿Ustedes han oído hablar del racismo?
¿Ya les enseñaron en la escuela qué es el racismo? El racismo es discriminar a otro ser humano por su especie y pensar que es inferior a nosotros. Es evidente que habemos seres humanos de diferentes tamaños, colores, pero esa diferencia no es relevante para tratar a unos mejor y a otros peor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes han oído hablar del machismo? El machismo es pensar que los hombres son superiores a las mujeres y que las mujeres son inferiores. ¿Ok? ¿Ustedes han oído hablar del especismo? No, ¿verdad? En 1970, también en Inglaterra, un profesor que se llamaba Richard Ryder, psiquiatra, psicólogo clínico, más que psiquiatra, psicólogo clínico, le dicen sus colegas, oye, te vamos a invitar a nuestro laboratorio de psicología clínica a que veas nuestros experimentos. Entonces lo invitan y resulta ser que estaban haciendo experimentos en macacos. Les abrían así su cabecita, así, con el cerebro y todo. Richard Ryder salió espantado de ver lo que se hace en los laboratorios con los demás animales y se preguntó algo, ¿por qué toleramos que les hagan a los animales cosas que no toleramos que les hagan a los seres humanos? ¿Se imaginan un día que entráramos a un laboratorio y viéramos a un ser humano con la cabeza abierta y el cerebro expuesto? Pues llamaríamos a la policía y diríamos, oiga, están cometiendo un delito ahí con un ser humano, ¿no? Pero ¿por qué permitimos que les hagan a los animales lo mismo? ¿Se imaginan ustedes que entraran a la maternidad de cualquier hospital, por ejemplo del Seguro Social, se llevaran a los bebés, conectaran a las mamás a máquinas para extraerles la leche, que nunca las mamás volvieran a ver a sus bebés, y extraerles la leche para después venderla? No, ¿verdad? Eso es lo que hacemos con las vacas. Ni bien nace el bebecito, le llevan el bebé, y el bebé, ¿saben dónde acaba? ¿Ustedes han comido ternera? Carne de ternera, es eso. Los bebés recién nacidos acaban en el matadero y los venden como carne de ternerita. Entonces se preguntaba Richard Ryder, ¿por qué les hacemos a los animales cosas que no les haríamos nunca a los humanos? Y la respuesta que él se dio es este término, especismo, que es la discriminación de otras especies pensando que son inferiores. Y el especismo es lo que justifica que nosotros tratemos a los animales. Yo quiero ir cerrando mi ponencia porque van a venir otras conferencias mucho más interesantes que las mías, haciéndoles dos invitaciones. La primera, cuando tengan la duda de cuál es el trato mejor que debe recibir un animal, pónganse en la piel de ese animal, no en los zapatos. Dicen, ponte los zapatos del otro. No, porque los animales no usan zapatos. Pónganse en la piel del otro animal. Hagamos el ejercicio como el de la pantera. Vayan al zoológico y piensen si les gustaría vivir como esos animales. Vayan a las granjas y piensen si les gustaría que les hicieran lo que les están haciendo esos animales. Vean al perro de su vecino que está todo el tiempo, llueva, truene, relampaguee, verano, invierno en la azotea, sin nadie que lo cuide, y piensen si eso les gustaría que le hicieran a ustedes. Si la respuesta es no, entonces quiere decir que ese trato es injusto y ustedes podrían hacer algo para cambiarlo. Y aquí viene la segunda invitación o la segunda propuesta, que es que vayan a las redes sociales del Grupo de Investigación en Derecho Animal, que conozcan lo que hacemos y que si a ustedes el día de mañana les interesa trabajar en favor de los derechos de los animales, pues pueden unirse a nuestro grupo o al grupo de Hugo o a muchos otros grupos de personas que estamos trabajando porque pensamos que podemos hacer un mundo diferente en el que los animales y los humanos podamos convivir de manera armónica, respetándonos, amándonos y dejándonos vivir en libertad. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la doctora Rosa María Torres, quien siempre tiene
fantásticas aportaciones para, no solamente para esta cuestión del derecho animal, sino para muchos otros temas. Y bueno, también previo a continuar y darle el uso de la voz a la siguiente conferencista, me permito también darle la más cordial bienvenida a estas invitadas especiales que nos han acompañado en varios eventos, quien es Mili y Chuchi, que bueno, me parece que también es importante darles su lugar aquí dentro de la comisión y sobre todo como promotoras del derecho animal. Bien, para quien también les pido pues un fuerte aplauso. La siguiente participación será a cargo de la doctora Verónica Ortiz Cabrera, quien nos brindará la conferencia titulada Derechos a una vida digna de todos los seres sintientes. Cabe mencionar que la doctora nos acompaña vía remota desde Uruguay, para lo cual, bueno, me complace mucho darle la más cordial bienvenida y sobre todo agradecerle mucho la participación en este ciclo de conferencias. Adelante, doctora, tiene usted el uso de la voz. Doctora, muy buenos días, ¿nos escucha? Hola, buenos días. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, la escuchamos perfectamente. Ah, perfecto. Adelante, doctora, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, entonces, para todos. Desde Montevideo los saludos, son las 13:30 aquí en Montevideo. Primero que nada, agradeciendo esta invitación a la doctora Rosa María de la Torre Torres, al Instituto Guida y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, y a la doctora Brenda Olalde y a la doctora Rosa María nuevamente por compartir conmigo este evento. Es un honor para mí, es un tema que me resulta, además de interesante, particularmente especial, porque trabajó hace muchos años en el tema de derechos humanos y ahora también en el tema derechos animales, que están sumamente vinculados como se va a desarrollar en este evento tan importante. El tema que me había sido asignado tiene que ver con el tema de la dignidad. El planteo es derechos a una vida digna para todos los seres sintientes. Cuando uno plantea por primera vez el tema de los derechos de los animales no humanos, luego de superadas las explicaciones sobre sintiencia y conciencia animal, que nos llevan a compartir y a informar sobre las declaraciones de Cambridge del 2012 y de Nueva York del 2024, las reacciones que suceden en quien nos escucha son variadas. Tenemos aquellos que dudan o cuestionan estos derechos y las primeras interrogantes suelen estar siempre relacionadas con la pérdida de lugares, de atenciones y de derechos de los seres humanos, así como por el peligro que pudiera acarrear para los humanos la equiparación con los animales. A algunas personas hasta les resulta ofensivo el planteo de que compartamos con los animales algunos derechos esenciales. Se hace necesario entonces repasar algunos conceptos desde los que partimos aquellos que hacemos este planteo. Primero, recordar que todos somos animales, es decir, aquellos a quienes simplemente llamamos animales y nosotros, los Homo sapiens, pertenecemos al reino animal. Provenimos de un origen común y por eso tenemos tantas similitudes. Con la evolución acaecida en el Homo, también se desarrollaron diferencias. Segundo, muchos de los conocimientos que tenemos hoy en día sobre las características de los animales no humanos son de reciente comprobación científica, reciente para lo que es la historia de la humanidad. Es decir, no existía esta comprobación en tanto el sapiens avanzaba en su desarrollo biológico y cultural, por lo que es en parte entendible el lugar históricamente asignado a los animales.
Este lugar, tercer punto que queremos destacar, que quiero destacar, este lugar se vio influenciado, perdón que se me movió toda la pantalla, este lugar se vio influenciado por diferentes factores. Primero, la supervivencia del hombre, luego la dominación hacia los animales, luego en la etapa de su utilidad económica, que persiste hasta hoy, y desde el punto de vista psicológico, una elevación del hombre y una negación de su animalidad como factor diferenciador. Es decir, parte de la identidad moderna del hombre se construye en la diferencia con el animal. ¿Ah? Luego, el derecho, que es una herramienta creada por el hombre para regular la vida en sociedad, es esencialmente dinámico y modificable. Ese es un dato que siempre tenemos que tener en cuenta. Si bien las instituciones tienden a ser perdurables, hay un rasgo de estabilidad y perdurabilidad en el derecho que debe ser respetado, también el derecho es, no olvidemos nunca, un instrumento que acompaña a la sociedad. No puede ser inmutable, la acompaña en sus modificaciones y en sus cambios. En tanto, el hecho de que los animales no hayan sido incluidos como sujetos de derecho en la creación, en el nacimiento del derecho, no implica que hoy en día no podamos buscar los mecanismos para incluirlos dentro del sistema jurídico que tenemos. Que tenemos tal como lo tenemos, no, tenemos que repensar esta nueva institucionalidad que queremos darle a los animales. Luego, el hombre relegó a los animales a un lugar instrumental y avanzó sobre sí mismo, conquistando derechos a lo largo de la historia, no sin dificultades y resistencias. La consagración de los derechos humanos, indiscutidos hoy para prácticamente todos los seres que habitamos en este planeta, es uno de los logros más importantes de nuestra especie y un campo en el que afortunadamente seguimos profundizando y ampliando. Así encontramos hoy derechos humanos habitualmente clasificados por su desarrollo histórico como de primera, segunda, tercera, cuarta generación, clasificación que ayuda a visualizar el paso histórico. Para los estudiosos de los derechos humanos, estos son inherentes a los seres humanos. Es inherente, según el diccionario de la Real Academia Española, aquello que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa que no se puede separar de ella. Enseña nuestra destacada doctrina, la profesora Mariana Blengio Valdés, que los derechos inherentes, voy a citarla, los derechos inherentes a los humanos se entretejen a lo largo de la historia. Emergen como aspectos claves en cada uno de sus capítulos, conformando con ello un todo que resulta difícil comprender a cabalidad sin desplegar una a una sus páginas. Como nudos en la red del pescador, los derechos del ser humano se van construyendo en cada siglo, se apoyan unos sobre otros. No nacen un día en particular, sino que son fruto de una constante transformación humana que obedece a tiempos y lugares totalmente disímiles. Creo que es una descripción muy, muy buena que hace Mariana Blengio de los derechos humanos y de su lugar histórico y de cómo se crean y se apoyan unos en otros. El planteo que impulsa el reconocimiento de los derechos a los animales no humanos, esto es importantísimo hacer hincapié, el planteo que impulsa el reconocimiento de los derechos a los animales no humanos no parte de la negación de ningún derecho humano, ni pretende equiparar a los animales y a los humanos. Se plantea la relevancia moral de los animales en atención a su calidad de seres sintientes y conscientes, tal cual ha quedado ya científicamente demostrado. Para los utilitaristas, para los filósofos utilitaristas, la base de la entidad moral de los animales, se encuentra en el principio moral de no causar dolor y sufrimiento a ningún ser que pueda experimentarlo, basado en el cual surgen obligaciones directas hacia los animales. Luego tenemos la regla áurea, la llamada regla áurea,
en virtud de la cual es razonable que situaciones semejantes se traten de forma similar. Entonces, y volviendo al principio de la charla, si tenemos un origen común, debemos de tener características comunes, algunas características comunes. Y de hecho las hay, y son la sintiencia y la conciencia, que implican como mínimo el interés en no sufrir y la capacidad de disfrutar. En ese mismo sentido se expresa el profesor Valerio Pócar y dice, si los animales tienen características comunes a los humanos y por tanto son portadores de intereses análogos, debe reconocerse el mismo derecho a la tutela de dichos intereses con la misma extensión y, si acaso, con las mismas limitaciones admitidas para los humanos. Este planteo, el planteo de reconocer derechos a los animales no humanos, llega en un momento histórico en el que el derecho y las categorías que lo conforman se encuentran hace ya mucho tiempo creadas y desarrolladas sobre la base de que el único ser moralmente relevante es el ser humano, basado en todas las causas que ya enumeramos, ¿verdad? En el desarrollo histórico que ya enumeramos. Pero como instrumento evolutivo que sigue a la cultura y exigencias de su tiempo, el derecho debe adaptarse a los cambios que se plantean. No sería la primera vez, ya que cuando la categoría de persona física fue insuficiente, el derecho creó las personas jurídicas. Quiere decir que posibilidades de que el derecho se adapte y cree nuevas formas hay. La propuesta entonces que les traigo hoy en cuanto a combinar los derechos humanos y los derechos de los animales sería la creación de una categoría previa, preexistente, es decir, derechos de los seres sintientes sería la categoría primera y de ella derivaríamos los derechos humanos y los derechos de los animales no humanos. ¿Por qué les hago este planteo? Porque hay esos derechos que dijimos que pueden ser comunes, como vida, libertad, respeto a integridad física y emocional, irían como característica de los seres sintientes. Y luego separamos derechos humanos, primera, segunda, tercera, cuarta generación, y derechos de los animales no humanos, que por ahora podríamos enumerar, por ejemplo, los 5 dominios de Mellor o las 5 libertades, ya conocidas, dentro de esa categoría, ¿verdad? No son categorías, por supuesto, taxativas, son categorías en constante creación y superación. De esta forma lo que hacemos es otorgar el reconocimiento que queremos a los derechos de los animales dentro de la categoría de sintientes y luego también separar para aquellos escépticos, para aquellos preocupados por la no equiparación y además para reconocer, como debe ser, que tenemos cosas comunes y tenemos cosas diferentes. Uno de los términos que es más resistido en la aplicación a los demás animales es el término dignidad. Suele mencionarse la dignidad humana como aquello que nos diferencia, que nos hace diferentes, que nos separa de los animales. El concepto filosófico de la dignidad humana aparece en la antigüedad y adquiere su forma actual con Kant. Según Jürgen Habermas, la idea de la dignidad humana, cito, la idea de la dignidad humana es la bisagra conceptual que ensambla la moral, del respeto igualitario a cada sujeto, con el derecho positivo y la producción jurídica democrática. Quiere decir que la idea de dignidad humana está relacionada íntimamente con un Estado de Derecho, ¿no? Para los filósofos modernos. Dicho esto, entiendo que cuando nosotros expresamos que los animales tienen derecho a vivir con dignidad o a tener una vida digna, o que tienen su propia dignidad, no nos referimos al concepto de dignidad humana que acabamos de compartir, lo cual no quita que no exista una dignidad animal. Es una misma palabra, pero los conceptos son diferentes. Sabemos que eso pasa continuamente. La dignidad implica, en cuanto a la dignidad animal, el respeto a las características que hacen de ese animal el ser que es, el ser individual que es, su vida, su libertad, las condiciones en que vive esa vida, su identidad natural, su no cosificación, su no mascotización y el respeto y cuidado de su hábitat. Por ejemplo, tampoco es una enumeración taxativa lo que estoy haciendo.
Como enseña la destacada profesora Marita Jiménez Candela, hay una referencia expresa a la dignidad de la criatura como principio rector del tratamiento y consideración que se debe a los animales en la Constitución suiza de 1999. Y también luego en la Ley de Protección Animal suiza. Como consecuencia también de un referéndum, la profesora cita también que como consecuencia de un referéndum en Suiza mismo, se debió aprobar una ley sobre el uso de material genético y reproductivo de animales, y al hacerlo se debe tener en cuenta la dignidad de los seres vivos, incluida la dignidad animal. Por tanto, puede afirmarse que la referencia a la dignidad como atributo intrínseco de los animales forma parte del trasfondo filosófico y teológico moral propio del pensamiento centroeuropeo. Con esta prueba de derecho positivo que recoge el término de dignidad animal, decimos entonces que parecería que al final, si bien nos hemos apropiado de los mares, los cielos, la tierra y todo su contenido, no podremos apropiarnos de la dignidad. Muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje de la doctora Verónica Ortiz Cabrera y nuevamente también, pues muchas gracias doctora por estar con nosotros, de acompañarnos desde Uruguay, y a la distancia le enviamos un afectuoso y muy respetuoso abrazo y agradecimiento, doctora. Muchísimas gracias por todo. Bien, dando continuidad con el programa del día de hoy, pediré de manera muy respetuosa nos pueda brindar un pequeño breve mensaje nuestro amigo Hugo Yair Díaz Román, quien es presidente del proyecto Mi Mejor Amigo, y pues no solamente integrante de este grupo, sino también un aliado importante para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con respecto a estos temas tan esenciales. Hugo, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Julio, a ver, otra vez me trabé, perdón, me puse nervioso y me quedé medio dormido como ustedes también ahorita, pero bueno. A ver, muchas gracias, Julio, por la invitación. Quiero comentarles que yo, al igual que ustedes, no soy abogado, a diferencia de Rosy y de Brenda. Yo tengo otra profesión. Entonces, es interesante también preguntarles, quisiera saber, levanten la mano, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer los que no somos abogados para promover el derecho animal? Quien levante la mano, lo voy a dejar tomarse una foto con Chuchi y con Mili. A ver, hay ideas, a ver. ¿Cómo? ¿Tener propuestas? Como de, ok. ¿Qué otra idea? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer los que no somos abogados para promover el derecho animal? A ver. Con confianza, a ver. También, ¿qué otras? Maltrato. Ajá. Muy bien. A ver tú. Sí, buenísima. Sí, acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, allá, otra. Exacto, ¿alguna otra idea? Exactamente. Aprovecho ahorita la intervención. Justamente alguien platicó ahorita lo de recolectar alimentos. ¿Fuiste tú? Justamente, hablando justamente de los proyectos que no somos abogados,
Ahora el 24 y el 31 se hace el programa de Pancitas Llenas. Ese es a través del Refugio Gapaz. No sé si lo han escuchado o lo conocían. ¿Sí? ¿Tú sí? Pancitas Llenas lo que hace es justamente recolectar alimento para los animales en situación de calle, y los días 24 y 31 que también ellos puedan cenar bien rico. Entonces se va y se alimenta a los perritos en situación de calle para que no se acerquen a las fogatas, no los maltraten y demás. Entonces ya hay iniciativas de este tipo. Ahora les voy a contar un poquito de qué es lo que yo hago. Yo lo que hago es, bueno, todo empezó, les voy a contar un poquito de mi historia. Todo empieza porque yo tuve un perro que se llamaba Capitán. Capitán se salía a correr conmigo y competíamos en carreras hasta de 60, 50 kilómetros. Nos metíamos a carreras de bicis y les ganábamos a las bicis. Entonces, nos metíamos a otras carreras aquí en la ciudad. Ya ves que cierran aquí la Madero y que, ay, que no sé qué. No sé si han participado en algunas. Entonces nos metíamos y siempre acababa bien estresado Capitán. Y yo también, pues porque pues, era así gritadero y el empujadero y demás cosas. Entonces, ya que Capitán se hizo viejito, dije, bueno, pues voy a hacer mi propia carrera, así como pues, en conmemoración, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, en esta carrera me doy cuenta de que no hay lineamientos de cuidado para los animales en los eventos deportivos. O sea, sí existen reglamentaciones municipales y estatales de derecho animal, pero pues queda ahí medio volando esa parte, ¿no? Y fue que apoyándome justamente de la asesoría de Rosy, de qué era lo que decían las leyes, cómo podía traducir esas leyes a un bienestar animal, a eventos deportivos, para que todo saliera bien y que fueran los eventos que yo quisiera que existieran cuando Capitán todavía estaba en vida. Entonces, por eso les preguntaba al inicio, ¿qué se les ocurre además de los carteles que son muy buenos? Alimentar a los perritos, ¿qué más cosas podemos hacer? No necesariamente desde el lado legal, sí, apoyándonos de eso, pero ¿qué más iniciativas se les ocurren que podamos tener como ciudadanos que promuevan este bienestar animal? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más? A ver. Por ejemplo, cuando yo fui a una carrera, pero a mí me gustaría una carrera de animales que ya no pueden tener como muchas partes, por ejemplo, las piernas, algo así. Por ejemplo, no sé, el ganador se puede llevar, no sé, un kilo de croquetas, así que todos se lleven como un premio sabiendo que participaron en algo. Sí, de hecho, incluso también acá en la carrera participan los binomios caninos del ejército, de la policía, de bomberos y demás, porque justamente es incluirlos. ¿Qué otra idea se les ocurre? Con esto que les estoy diciendo, ¿qué más podemos hacer? Ahí atrás. Sí, educarlos, claro. No hay que educarlos, porque son como los niños. Exacto. Bueno, en resumen, lo que les quería decir era esta pequeña historia de mi vida, de que qué es lo que yo viví y que me hizo desarrollar estos proyectos, que aunque yo no esté directamente involucrado en la creación de leyes, sí las promuevo de manera no usual, por así decirlo. ¿Va? Entonces, quédense con esa semillita ahí plantada de qué más puedo hacer, que no necesariamente sea esta promulgación, sino qué más actividades puedo hacer en pro del bienestar animal. ¿Sale? Los que tengan Instagram y Facebook, sigan la página de mi mejor amigo, que es la página de Hugo, y ahí él siempre nos está dando ideas de qué podemos hacer por nuestros compañeros de vida peludos. ¿Sale? Y también para que se inscriban a la carrera. Pues bueno, creo que queda muy claro que el derecho a la opinión de los niños, niñas y adolescentes es un derecho importante. Y bueno, prueba de esto es justamente los comentarios que están virtiendo aquí. Que las opiniones que ustedes tienen también valen y también aportan y abonan no solamente las que los adultos podamos hacer. Porque nosotros tenemos una visión distinta a la de ustedes, pero eso no implica que la de ustedes sea menos valiosa que la de nosotros. Entonces, es una prueba muy importante, muchachos. Qué bueno, muchas gracias de verdad por su participación. Para nosotros es súper importante y sobre todo, pues, incentivar esta parte de estos mecanismos justamente de opinión para los niños, niñas y adolescentes, que también puede ser un interesante proyecto posteriormente para nosotros. Bien, ahora daremos paso a la última conferencia por parte de la doctora Brenda Yesenia Olalde Vázquez, quien disertará
sobre la dinámica de los derechos humanos con los derechos animales hacia la construcción de un modelo de justicia antiespecista, para quien le pido, por favor, un fuerte aplauso, muchachos y muchachas. Hola, muy buen día a todos. Primero quisiera preguntarles cómo están, cómo vamos con el tema de los derechos animales. ¿Sí, sí estamos de acuerdo o qué inquietudes les surge al respecto? ¿Puedo sacarlo? Me voy a parar porque ya se quiere parar, porque la verdad yo también soy muy inquieta en ese sentido y me gusta más, dada los invitados a esta conferencia que nos están acompañando y que quisiera que dialogáramos un poquito más acerca del tema de los derechos animales. Si bien hemos escuchado magistralmente a la doctora Rossi, también a la doctora Vero, con la importancia o de entender hacia dónde van los derechos animales o por qué estamos hablando de derechos animales, vale la pena que también tengamos en cuenta y que ustedes conozcan cómo es que se está tratando la incorporación de los animales y de sus derechos en nuestro entramado jurídico. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes saben dónde están sus derechos? En la Carta Magna. Muy bien, a ver, voy para allá. ¿Cuál es tu nombre? Iker, cuéntame, ¿qué derechos hay en la Carta Magna tuyos? Derecho a lo que es la vivienda, el derecho a tener ropa, el derecho a tener educación, el derecho a lo que es la crianza, el derecho a lo que es poder comer y así. Muy bien, muy interesante. Dentro de la Carta Magna, ¿creen que están los derechos de los animales? Deberían de estar, ¿verdad? Pues déjenme decirles que lamentablemente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tal, no están los derechos animales. Pese a que en los recientes días, precisamente ayer antier sale promulgado la prohibición de la crueldad animal. ¿Qué significa esto? En estos días hemos estado escuchando que los animales, a través de nuestra Constitución, van a tener protección, lo que consecuentemente implicaría que los animales merecen un trato digno y que no se les debe maltratar. Esto también supondría que se entiende o lo que se busca es reconocer que son animales sintientes, lo que ya también nos decía la doctora Rossi. Esto implica que los animales, reconocer legalmente que los animales sufren, que los animales sienten, lo cual implicaría, pues, prácticamente tendríamos que pensar que en esa cualidad sintiente encontramos un valor necesario de proteger. Ahora bien, esto nos supone en términos legales una serie de cuestiones, de preguntas, de interrogantes sobre cómo funcionarían o qué implicarían los derechos animales con los derechos humanos. Déjenme contarles que para algunos doctrinarios, Chuchita, que para algunos doctrinarios, algunos abogados, algunas personas, pensar en derechos de los animales implica menoscabar los derechos humanos. ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿De qué manera los derechos animales alterarían los derechos humanos? No sé. ¿Sería posible? La pregunta es, si los animales tuvieran derechos, los humanos vamos a tener menos derechos. Es correcto. Si los animales son reconocidos como sujetos o como agentes jurídicos, no implica mermar la dignidad humana. La dignidad, como también lo decía la doctora Verónica, no es un valor exclusivo de nuestra especie.
Yo en mi trabajo doctoral por ahí señalo, la dignidad no es un valor con especie, es un valor que va más allá, que supera nuestra propia especie. Esto implica que hablar de derechos y reconocer a los demás animales jurídicamente como nuestros iguales no nos hace menos humanos, al contrario, significa reivindicar también nuestra propia animalidad. Al principio, previo a la conferencia, también a ustedes les preguntaban si sabían si éramos animales. Y ustedes lo afirmaron, lo reconocen, porque eso es lo que somos animales, y eso no nos hace menos valiosos en nosotros mismos. Y eso tampoco implica que la diferencia de especie haga menos o diferentes o menos valiosos a los demás animales. Ahora bien, el problema que yo les comento es este. Muchos piensan, como ya les venía diciendo, que se piensa que reconocer derechos en los demás animales podría mermar nuestros derechos, lo cual, insisto, es completamente incorrecto. Los derechos humanos y los derechos animales podrían perfectamente ensamblarse en la dinámica constitucional. Esto, pues evidentemente, de acuerdo al caso, una vez que los derechos animales sean reconocidos o positivados en la norma, sería necesario construir herramientas procesales para poder ponderar cómo vamos a aplicar esos derechos, que de acuerdo al caso tendrán que hacerse válidos o aplicables. Esto nos deja entonces hasta aquí un punto ya muy claro. Los derechos animales y los derechos humanos pueden coexistir perfectamente. No hay ningún obstáculo ni de técnica constitucional ni de práctica procesal para que ambas categorías sean dignas y reconocidas en una constitución, en cualquier democracia con carta magna. Ahora bien, retomando la pregunta anterior, bueno, más bien el planteamiento anterior, yo les comentaba, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente se incorpora la prohibición del maltrato animal. Esto no inmediatamente supone que se les reconozca como tal un derecho a los demás animales, ni tampoco pensar que la declaración de la sintiencia de los animales implica consecuentemente la subjetivación que los animales en automático ya tengan derechos. Es necesario plantearlo y trazarlo de manera adecuada para que estas categorías no se permita o no se puedan tolerar prácticas que son incompatibles con los derechos de los animales. Un tema de lo que estamos platicando precisamente sobre la crueldad animal. Si estamos hablando del reconocimiento de esa cualidad sintiente de los demás animales, de ese trato ético de los demás animales, en consecuencia implica no tolerar, no promover y sobre todo rechazar cualquier uso, abuso y explotación de los demás animales. Por ejemplo, las peleas de gallos, las corridas de toros y otras actividades. Incluso los zoológicos también tendrían en automático que repensarse y que reconfigurarse. Porque de lo contrario, esa incorporación del maltrato animal en la Constitución quedaría como una cuestión de mera buena intención sin mayor efecto práctico. Esos son los temas y esos son los dilemas con los que hoy nos encontramos. Son los obstáculos que en el ámbito jurídico tenemos pues, que superar. Encontrar las formas plausibles de aplicar y hacer justiciables los derechos de los demás animales. En términos un poco más claros, que Chuchita sea reconocida con el derecho a no ser maltratada, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia habría de que Josecito, un gallito, tenga que participar en un combate de aves o en peleas de gallos? ¿Por qué Josecito no está siendo protegido en esa cuestión de que no se le maltrate? ¿Sí nos queda claro cuál es el problema? Poner a Josecito y a Pablito, dos gallos, a pelear hasta que uno se muera. ¿Verdad? Acá también serían dos perros peleando. O sea, no nos gustan las peleas de perros, a nadie le gustaría una pelea de perros.
¿Por qué las peleas de gallos no? Tal vez porque no le ponen tanto como pensamiento a los gallos, porque piensan que los gallos es como algo X, y los perros sí le ponen más atención. Claro, pero es injusto, ¿no? Sí. Porque a los gallos están promoviendo las peleas de gallos, apuntando. Muy bien, nos queda muy claro el ejercicio de especismo que se aplica a nivel estructural y también nos queda claro cuál es el arjeo, el propósito de este tipo de prácticas que apelan a cuestiones culturales y que no es otra cosa más que la involucrar ejercicios que hacen apología de la violencia. Entonces, me queda claro que han comprendido muy bien a qué nos referimos con el especismo y por qué es importante el reconocer la categoría de derechos animales, por ejemplo, en la Constitución. Y que también creo que hasta este punto podemos tener claridad de que no necesariamente reconocer a los animales en automático, como seres sintientes en automático les reconoce sus derechos, sino que es importante seguir defendiendo esos derechos y no confundir los términos de sintiencia como un derecho, porque la sintiencia es una cualidad que nosotros también tenemos, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo es fundamental e ineludible que desde la Constitución exista ese reconocimiento de esos derechos o de esas prerrogativas para que el sistema pueda convertirse en un sistema de justicia antiespecista que evite la promoción de esa cultura especista, valga la redundancia, que promueve la violencia en contra de los demás animales. Y bueno, por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Con este mensaje, justamente con respecto a los derechos antiespecistas, con esos ejemplos que tenemos, chicos, chicas, las personas asistentes, yo creo que queda bastante claro la necesidad justamente de pensar si nosotros como seres humanos seguirnos considerando como los más importantes de este planeta, ¿no? Como los únicos que valemos y como los únicos que tenemos derechos. Creo que todos, a final de cuentas, tenemos justamente este derecho de tener derechos y que se nos reconozcan los mismos. Y pues bueno, muchachos, muchachas, chicos, chicas, chiques, personas asistentes aquí a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, para mí es un placer haber estado aquí en este evento. Esta fue justamente la última participación que tuvimos el día de hoy. Es muy importante, chicos y chicas, que se lleven estas ideas y que no solamente se las lleven, sino que las repliquen. Ojalá alguno o más de alguno de las personas asistentes tengan la curiosidad de meterse un poquito a internet y justamente ahondar un poquito en esos temas. Para esto les recomendaría justamente que ustedes accedieran a las plataformas virtuales, a las redes sociales, tanto de GIDA, del Grupo de Atención Animal, de Investigación Animal, y también de Mi Mejor Amigo, para que puedan ustedes ahí encontrar información que a ustedes les va a servir, bien, información que a ustedes en algún momento dado pueden replicar y que ojalá cuando lleguen a su casa puedan platicar con sus hermanos, con sus hermanas, con sus tíos, con sus abuelos, con sus papás y decirles lo que aquí, el día de hoy, estuvieron escuchando. Porque fíjense ustedes que para poder ser replicadores justamente de los derechos, no solamente de los derechos humanos, sino de los derechos en general, que es justamente el objetivo de estas charlas, no solamente reconocernos a nosotros como objetos de derechos o como sujetos de derechos más bien, sino también a todas las especies. Fíjense ustedes, muchachos, que esto se da o esto digamos, se enriquece con la tradición oral. O sea, es decir, si yo voy y replico esto que yo escuché con mis compañeros, vamos a ir creando justamente estas redes, muchachos, para que otras personas puedan conocer de estos temas. Fíjense ustedes que las principales violaciones a derechos humanos son estas. Cuando no conocemos a qué tenemos derecho. Y este derecho no solamente es de los animales, también es de nosotros, porque a final de cuentas, como lo dicen nuestros conferencistas, todos somos animales. La única diferencia
es que nosotros nos apoderamos de todos estos mecanismos para poder violentar a los demás seres sintientes. Entonces, chicos y chicas, con esto terminamos. Y pues bueno, antes de concluir, yo les pediría un gran favor. Bien, les pediría por favor que nos pongamos de pie y que permitamos que por favor tomemos una fotografía de cierre oficial, para lo cual pediría respetuosamente a nuestros conferencistas, nuestros panelistas puedan pasar a esta parte acá abajito para que tomemos esta foto en perspectiva y podamos tenerla completa de todos los asistentes aquí el día de hoy. Para lo cual les pido, chicos, pongan atención acá al frente para la cámara. Y les voy a pedir un gran favor. A las 3 vamos a gritar todos: derechos para todos. ¿Bien? 1, 2, 3. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán les da a todas, todos y todes, les agradecemos, el hecho de estar aquí. Que tengan ustedes un magnífico día.